Suplementos funcionales. Vamos a hablar sobre suplementos que tienen funciones específicas en el cuerpo de acuerdo a ciertas condiciones. Y este es el tercer episodio de una serie de 3 episodios donde el primero hablamos sobre suplementos para el deporte, solo los que mejoran el rendimiento. Y en todos estos episodios nos hemos enfocado solo en los que tienen evidencia positiva a su favor y que realmente recomendamos, que es lo que también vamos a ver hoy. En el segundo episodio vimos sobre suplementos generales o suplementos nutricionales para la población en general, de acuerdo a, normalmente, deficiencias en la alimentación. Y hoy nos vamos a concentrar en suplementos que tienen evidencia científica y normalmente recomendamos para condiciones como resistencia a la insulina, como hipertrigliceridemia o triglicéridos elevados, colesterol elevado, hígado graso, entre otras que iremos viendo a través de este episodio. Si te gustan nuestros episodios del podcast Nutrición 101, hay 2 cosas que puedes hacer. Primero, mira el episodio completo, por favor, que para entender el contexto de una buena alimentación hay que ver el episodio completo. Y segundo, aprieta en suscribirte ahí abajo. Si vas a ver y todavía no sale que estás suscrito, aprieta en suscribirte y va a haber como una campanita al lado. ¿La has visto? Uh-huh. Ahí dice, eso es para las notificaciones, para cuando salga un episodio nuevo, te avise en el celular y de una vez lo puedas ver. Y si te gustó este episodio, también compártelo con tus amigos para que también se suscriban. Una aclaración que quiero dar es que seguramente han escuchado sobre los adaptógenos, la ashwagandha, la rodiola, que son suplementos que se dice que bajan, por ejemplo, la hormona del estrés, pero ya ahí nos metemos en temas de salud mental, que para mí la primera línea de recomendación de mi parte es recomendar terapia psicológica. No estar diciendo, tómate esta pastillita que es natural y ya se te va a ir la ansiedad, porque ¿cuál es el origen de esta ansiedad? Entonces, no, y también da la falsa sensación de que estás abordando el problema cuando realmente no se empieza por ahí, ¿no? Sí, o tal vez lo estás ignorando y agravando el problema. Exacto. O sea que definitivamente nosotros no vamos a recomendar eso y no recomendamos eso en la práctica común. La verdad que recomendamos ir a terapia. Entonces, para mí, empezamos con aclaraciones que me gustaría decir que no van a ver el día de hoy. Y es que lo primero es que, ¿verdad? Yo recomiendo que vayas al doctor. O sea, si tienes algún tema, nosotros aquí no estamos viéndote. Tienes que analizar qué está pasando con tu cuerpo. Y tú no tienes la capacidad de analizar qué está pasando con tu cuerpo. Y yo, sin verte, no tengo tampoco la capacidad. Por ende, habla con tu médico de cabecera para evitar también interacciones con medicamentos de algún suplemento que estemos recomendando aquí, si es que estás tomando medicamentos. Entonces, sí, claro. Aunque los doctores y nutricionistas recomendemos varios suplementos, a veces en la práctica, o sea, en el consultorio, también yo creo que una recomendación que puedo dar es que recomiendo uno a la vez. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, siempre, porque muchas veces acá sale el paciente de cualquier consulta con una lista de suplementos por empezar a utilizar. Es verdad que hay ciertos suplementos que se acompañan y se potencian entre ellos sus efectos, pero no por eso te recomendamos que salgas de la consulta y los utilices todos juntos, porque uno tiene que darse el chance de darse cuenta si realmente o no eres tolerante a todos. Entonces, lo ideal es que si sales con una lista de suplementos, que introduzcas uno a la vez. Y no solamente eso, sino que intentes conseguir la dosis terapéutica que te recomendaron distribuida por lo menos en 2 cápsulas, de tal manera que puedas agregar la mitad de la dosis. Una vez que tú te das cuenta que toleraste la mitad de la dosis, te vas a la dosis completa, y luego que toleraste el suplemento en la dosis completa, entonces sería bueno entonces que agregues el segundo suplemento de la lista. Tratar de poder agregarlos uno a la vez te permite saber si estás reaccionando de mala manera a alguno de ellos. Si los metes todos juntos y alguno te cayó mal, no vas a saber cuál fue. Creo que seguro a ti te ha pasado y a mí también, que mandamos ciertos suplementos, le decimos al paciente, por ejemplo, que consideramos que tiene resistencia a la insulina, por ejemplo, y después me manda una lista de 10 suplementos que vio en TikTok. Dije, ¿qué opinas de esto? Uh-huh. Y yo dije, bueno, para eso teníamos la cita y por algo te estoy recomendando lo que te estoy recomendando. Claro. Y no lo demás. Claro. Y el tema es que a veces piensan que, no me hace daño tener algo extra porque es natural. Uh-huh. Y yo creo que tal vez no vamos a expandir en eso, pero pensar que es natural, por ende, no tiene riesgos o no tiene interacciones que cuando están mezclados pueden afectarme negativamente, es un error. Claro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta full. Bueno, vamos a mencionar varios suplementos aquí y no quiero que se vayan con la idea de que, como todos sirven para algo, los voy a tomar todos. O sea, realmente queremos informar y queremos que con esta información puedas ir a tu profesional de la salud que escogiste y le puedas preguntar con más información.
El mundo de los suplementos está en constante cambio, está en constante actualización. Sabemos que en el mundo cada vez los suplementos nutricionales tienen más reconocimiento, tienen más venta a nivel nacional y a nivel mundial, por lo que también quiero decir que si ves algo que recomendamos hoy, que es febrero 2025, y después ves que tal vez en un año estemos haciendo un episodio donde decimos, ¿por qué el episodio del 20 de febrero ya no recomiendo esto? Está que no necesariamente me arrepentí, sino que puede que haya salido una evidencia a favor de otra cosa que sea superior o que desmitifique o diga que lo que yo estaba mandando ya no es lo óptimo para esa condición. Entonces creo que hay un ejemplo claro que antes muchos cardiólogos mandaban omega 3 en altas dosis para bajar los triglicéridos y era parte de la recomendación usual, tanto médica como nutricional. Ya eso ni siquiera está en la primera línea de recomendación. Y eso no significa que el que recomendó eso en su momento no estaba educado, simplemente que la evidencia cambia. Era lo que había. Exactamente. Y seguro funciona todavía, pero no al nivel que otras cosas y seguramente con pocos efectos secundarios. Entonces, al final creo que podemos empezar con este episodio y creo que de lo más importante que siempre tocamos es el tema de los metabolismos de los carbohidratos. Cómo el cuerpo le cuesta absorber los carbohidratos o cuando los absorbe, cómo los maneja a través del cuerpo. Y obviamente, lo han escuchado 1000 veces de nosotros, hablamos de resistencia a la insulina. ¿Qué tú recomiendas cuando te llega una persona y ya tú descubriste que tiene resistencia a la insulina? Ejercicio. El ejercicio es lo primero. El ejercicio aborda el problema. Yo siempre trato de, como yo soy nutricionista, pues tengo que enfocarme en la parte de la nutrición, pero a mí siempre me gusta de salida, si yo fui la que capté el tema de la resistencia a la insulina y la persona no lo sabe, atacar por todos los frentes. El primer frente es el ejercicio, luego la dieta, luego ir al endocrino, que el endocrino determina si la persona tiene un nivel de resistencia a la insulina que es tal que necesita X o Y medicación. Y entonces luego están los suplementos, que es otro frente por el cual se puede atacar. Y este es uno de los campos que más se ha venido actualizando. Quizás el año pasado yo mandaba otro suplemento y no este que vamos a mencionar. Y fue tan reciente como el año pasado, ¿me entiendes? Entonces es como un área de la salud que está en constante evolución porque es la madre, como lo mencionamos en el episodio de la resistencia a la insulina, ¿te acuerdas? Que dijimos que esta era como la madre de la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que es un tema que es súper relevante en la comunidad científica. ¿Lo vas a decir tú? Bueno, ¿Cuál es el suplemento? Creo que antes de eso, para mí es comida primero. O sea, como que hay que aprender a comer. Y una de las razones por la cual tal vez tu azúcar en sangre se eleva demasiado constantemente puede ser la falta de alimentos que retrasen la absorción de todos los alimentos. Ajá. Y para mí el principal de eso es los vegetales o los alimentos ricos en fibra. Frutas, vegetales, menestras, nueces y semillas, aguacate, entre otros. Uh-huh. Creo que uno de los que más recomiendo en Panamá es las menestras, porque casi todo el mundo ya las come. Entonces es como que, hey, son más relevantes de lo que piensas. No pongas un poquito en el arroz, bájale un poquito al arroz y aumenta un poco más las menestras para tener más fibra, para que retrasen la absorción de ciertos alimentos. Pero bueno, no vamos a irnos por ahí. Uh-huh. Ese episodio de alimentos funcionales lo dejamos para otro día. Si hablamos de suplementos, y yo considero que la fibra, después del ejercicio, es una de las cosas que más faltan, sí puedo mandar suplementos de fibra para mejorar el metabolismo de los carbohidratos para una persona que tiene resistencia a la insulina. Sin embargo, ya mi recomendación aquí viene después de que yo analicé si le faltaba fibra o no, porque hay gente con resistencia a la insulina que no le falta fibra. Uh-huh. O sea que no siempre es lo que recomiendo. Pero al irnos a ver suplementos que tienen beneficios, se habla, por ejemplo, del psyllium, ajá, que es una semilla con cáscara que no se fermenta en el intestino, o sea que no te va a dar gases, y se suele mandar para la constipación. Pero se ha visto que también en dosis igualitas a las de constipación, que es una cucharadita, que son 5 gramos, 3 veces al día, si estás constipado, a veces puede ser hasta 2 veces al día, puede mejorar la glucosa en ayunas, lo cual llama la atención. Claro, claro. Y te dice que hay que confiar cuando hablamos de nutrición en cómo funciona la fisiología de la nutrición. Y claro, si la fibra ya tiene esa función, agregar fibra para alguien que no come frutas y vegetales no es mala idea. No, claro que no. Yo he mandado metamucil en niños que no comen frutas y vegetales. Sí, porque a la hora de la hora, parte de nuestro trabajo es hacer que la dieta del paciente esté completa con lo que él come. Con la realidad. Con la realidad. Entonces, si yo tengo un paciente con colon irritable que no tolera nada de fibra,
El psyllium es una opción de esas que sí podemos utilizar. 100%. Hay otra fibra que se habla poco y creo que en verdad es de las que más se va a ir hablando en el futuro, son los betaglucanos, que son un tipo de compuesto que está presente en el trigo y en ciertas frutas, como el guineo tiene betaglucanos, y también al extraerlo se vuelve un alimento funcional, que es el término correcto de esto, porque se extrajo directamente del alimento, y 5 a 10 gramos al día puede ayudar a mejorar esto. Pero ninguno de estos son los principales. O sea que yo explico que hay que comer fibra, pero si hay una analiza yo ni siquiera lo explico. Claro. Yo me voy directamente al otro suplemento que lo hemos hablado ya, yo creo que esta es como la 6ª vez que hablamos de este suplemento. ¿Y cuál sería este? El inositol. El inositol, que al final se empezó a hablar, bueno, cuando yo estuve en un diplomado de bioquímica y nutrición, todavía se hablaba solo que era para el síndrome de ovario poliquístico. Wow, ¿en qué año fue eso? Eso fue hace poco. ¿Sí? 2018. La primera vez que yo escuché el inositol fue en el 2018, en el contexto de la tiroiditis de Hashimoto. Oh, wow. Ahorita no escuchas de eso. Y la dosis en ese entonces, en ese estudio que leí, me acuerdo de la fecha, fue el 3 de febrero del 2018. 600 miligramos nada más. Porque tenía una... No recuerdo el mecanismo de acción en ese momento, Sí. que ahí lo decía, pero tenía que ver con las enzimas de la tiroides. Pues iba directamente en algo que tenía que ver con las tiroides y reducía los anticuerpos antitiroilobulinas. Específicamente esos, no los otros, las antitiroilobulinas. Wow. Y luego, ya, yo lo empecé a mandar ahí para gente con Hashimoto nada más. Y luego empezaron a salir estas cosas. O sea, me parece loquísimo. Obviamente, la comunidad científica lleva añísimos investigando sobre eso. Hoy busqué más información y encontré mucha más información que yo no manejaba ayer. Sí. ¿Sabes? Como que a cada rato están saliendo cosas nuevas. Y de verdad que denle un premio al man que encontró eso. ¡Qué locura! Es increíble. Y creo que es uno de esos suplementos que se ha estudiado 360. Ajá. Es un término que me acabo de inventar, pero 360 es que se ha estudiado comparado con medicamentos, se ha estudiado su deficiencia en alimentos y cómo actúa, y se ha estudiado cómo la misma vitamina, que el inositol es una vitamina que se llama vitamina B8, cómo baja la concentración de esta vitamina cuando tienes resistencia a la insulina. Entonces, ahí tengo los tres. Comparado con medicamentos. Cómo baja en la comida y cómo baja tu absorción. O sea, que ataca esas tres cosas. Y se hizo un estudio que lo mostró el doctor Gustavo Marcián en el Congreso de Nutrición en noviembre de la Asociación Panameña de Nutricionistas, y hablaba de que tiene hasta resultados similares bajando glucosa en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa, que es 2 horas después de que te metes unas 50 gramos de glucosa, y el resultado se vio igualito a la metformina. Ajá. O sea, que él dijo, ustedes como nutricionistas, que obviamente no mandan medicamentos, usen esto a su favor en la clínica y eduquen al paciente de esto. Porque también mostró otra cosa que me voló la cabeza, así sí me voló la cabeza. Siempre quotean en los podcasts y que me voló la cabeza. Y es que en África sí se obtiene más inositol, que llega creo que al rango de 1.3 gramos al día, Wow. naturalmente, porque el trigo que está allá tiene más inositol. Claro. Y el inositol está en el trigo y en las frutas cítricas. Entonces, eso es increíble porque dice que ya el trigo acá está deficiente en una vitamina importantísima para controlar los niveles de azúcar en sangre. Claro. Por ende, acá necesitamos suplementarlo y allá no. Claro. Eso también me llama demasiado Sí, la pero es atención. increíble lo sabia que es la naturaleza, por decir algo así. O sea, la naturaleza te pone en la comida que es alta en carbohidratos la vitamina que te ayuda a utilizarlo con efectividad. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a quitárselo. Sí. Es una locura, de verdad. Y ahí me pusiera a pensar a nivel de agricultura, ¿por qué bajó? O sea, ¿qué es lo que ayuda a producir el inositol naturalmente como vitamina en un alimento? Y no sabría decirte, ¿no? No sé, pero ahí se me ocurren 10.000 opciones, ¿no? Sí. Al final, el inositol ayuda a que liberes menos ácidos grasos. Y eso lo hablamos en el episodio de resistencia a la insulina. Que el cuerpo, cuando tiene la insulina alta, toma la señal como inanición, como si no hubiera comido, y libera ácidos grasos, por ende suben los triglicéridos. Pero esa liberación de ácidos grasos, el inositol, ya me puse medio técnico, pero el inositol hace que eso se evite, por ende hay menor producción de insulina en esto. Y hay estudios que muestran que se disminuyó la glucosa en ayunas en 8 puntos. Wow. Eso es un montón, eso es un sí. montón. Solo por un suplemento. Sí, ¿Qué y- dosis tú mandas De 2 a 4 gramos. de inositol? Ok.
Y bueno, solo para aclarar, ya que dijiste que te pusiste un poco técnico, básicamente lo que Sí. dijiste es que el inositol podría ayudar a las personas a bajar sus triglicéridos. ¿Sí, no? Sí, bueno, sí, los triglicéridos están altos por resultado de la resistencia a la Exacto. insulina. Muchas veces las personas no saben también por qué está alto. Sí. Entonces, definitivamente que si la persona ya tiene varios signos clínicos de resistencia a la insulina, creo que es una buena opción para agregar, no solamente si yo tengo evidencia, por ejemplo, si el paciente aún no tiene la insulina alta, si aún no tiene la glucosa alta, pero tiene otros signos clínicos, creo que para el riesgo que puede representar usar inositol, vale la pena ver qué pasa, hacer como un trial para ver si le 100%. ayuda. Sí, yo creo que yo cuando veo triglicéridos altos muchas veces, bueno, que se llama hipertrigliceridemia, muchas veces mando a ver la insulina en ayunas. Claro. Creo que la Claro. mayoría del tiempo. Ajá. Y una de las cosas que creo que que es la razón principal de que este suplemento le damos ese premio, son los efectos secundarios. ¿Cuáles son? Dice que si te tomas más de 12 gramos al día, 12 gramos al día, es que 4 veces la dosis recomendada, te puede dar náuseas. Sí, sí, sí. O sea, casi no hay. Y No o sea, hay, ajá. es de los suplementos más seguros que hay. Sí. O sea que yo hasta ahora que analicé, dije, bueno, si el inositol está en el trigo y y frutas cítricas, personas que tienen una alimentación low carb, que es lo que solemos mandar para resistencia a la insulina, les mando ya inositol Claro. como una vitamina extra para que consuman. Claro. Y no necesariamente si tienen resistencia a la Claro, es insulina. como cuando tienes una dieta vegana y mandas B12. O sea, porque se entiende que probablemente vaya a disminuir. Es así, está Buen muy dato. bueno. Miren, yo también encontré que esa vitamina es segura en embarazo, en lactancia, en niños. O sea, ya cuando a mí me dicen que es segura en el embarazo, lactancia, en niños, para mí eso es seguro siempre, ¿no? Obviamente, como todo, puedes hacer una alergia o una intolerancia a cualquier cosa. Así que siempre es bueno, como dijimos al inicio, empezar con la mitad de la dosis. Me Siempre. encanta. O sea, 2 gramos. Ajá. O O hasta si te 1. mandaron 2, empieza con 1. 100%. Y creo que muchos pensarían, dije, Chuzo, Luis Fe dijo que vino del trigo. Y yo soy intolerante al gluten, yo no como gluten. Entonces yo no puedo tomar inositol. Pero si ustedes ven el producto que recomendamos, ahí va a estar así, así de grande. Dice gluten free. Porque es un pedacito que está en el trigo, pero no tiene gluten. ¿Qué más tú recomendarías para una persona? Ya obviando que hay que entrenar, obviando que hay que mejorar la alimentación. Yo Ajá. creo que eso Ya. aclarado en todo el episodio. Ya estamos suponiendo que estás mejorando tu alimentación. Y si no sabes qué mejorar en tu alimentación, tenemos 18 episodios antes que este. Sí. ¿Hay ¿Qué algún- más Ajá. recomiendo? Sí, Bueno, habían otros suplementos que yo mandaba antes, pero ya no lo estoy haciendo porque, o sea, yo amo el inositol, ¿me entiendes? Aparte que no tiene ni olor, ni sabor, ni textura, ni nada. Es barato. Pero antes, por ejemplo, podía mandar berberina, taurina, alfa-lipoic acid, que son otros 3 suplementos que han mostrado en algún momento evidencia de que pueden ayudar a la persona a mejorar su sensibilidad a la insulina. ya no los mandas. No, porque no me han demostrado que hacen lo mismo que la metformina, Sí. como el inositol. Yo creo que hace como 6 meses mandé berberina en un momento, porque puede mejorar niveles de insulina y hemoglobina glicosilada Si también. te tomas 500 miligramos 3 veces al día. Sí, Entonces me no es encanta. práctico, me parece. Hay pacientes que no lo hacen por practicidad. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque el inositol que mandaba era caro y Ah. la berberina era más barata. Pero ahora salió uno nuevo en Ah. Amazon que mandamos que prefiero Sí. 1000 veces que compres ese inositol. Clarísimo. Que te dura 6 meses. O sea Sí. que ya no recomiendo Y eso. no te tienes que meter 5 cápsulas, Sí. es polvo. Y creo que alguien se puede haber quedado y dije, berberina para bajar hemoglobina glicosilada. Y yo aclaro, si tienes hemoglobina glicosilada arriba de 5.7 o 6, no es que compre un suplemento que viste en un podcast. Hay que- Hay que abordar eso con Aquí un el profesional de aquí la el salud. doctor, definitivamente. Creo que el primer paso, y tú lo explicaste una vez en el episodio de laboratorios, hicimos análisis de exámenes de sangre que mandamos como nutricionistas, que era que sí, es difícil conseguir citas en el endocrino, que es el especialista adecuado para esto. Por ende, muchas veces puedes empezar viniendo al nutricionista Ujú. y después vas al doctor especialista. Claro. Estoy contento con eso a nivel de metabolismo de los carbohidratos. Listo, pues. Pero me encanta que tú mencionaste otros que mandabas y ya no. Y creo que eso me gusta en este episodio, que es como, no nos vamos a enfocar en todas las hierbas posibles y suplementos posibles que puedes comprar, que se ha visto un estudio. Si es por eso, este episodio duraría
27 horas. Pero digo, si fuiste al nutricionista hace 5 años y eso fue lo que te recomendaron, puedes ir con esta información y pedir que te actualicen. Quizás puedes reemplazar 3 suplementos con uno solo. Sí. A mí me pasa mucho que me escriben pacientes y me dicen, Luis, ¿qué opinas de este suplemento? ¿Me lo mandas? Y yo odio esa pregunta. Porque es como que yo tengo que explicarle el contexto de por qué lo pudiera o pudiera no mandar. No dije sí, no. Pero bueno, No, eso yo soy sí. bien minimalista con la suplementación y siempre les digo, me preguntan, ¿yo necesito esto? No creo, pero podrías usarlo. O sea, si ya conozco a la persona, pues. O sea, pero a la hora de la hora es mejor usar en verdad lo que de verdad necesites, no estar usando de todo porque sí. 100%. Sí, no hay que estar gastando plata tampoco así por así. A veces uno bota su plata y ni sabe. Sí, 100%. Entonces, me gusta ir a la otra parte, que creo que es uno de las partes del cuerpo más importantes, que es la proteína muscular. Ajá. Uno de mis temas favoritos de la nutrición últimamente es la sarcopenia, que es la falta de músculo funcional. Sarcopenia es lo que puedes ver en un adulto mayor que le cuesta movilizarse o levantarse. Y desde los 50 años, desde que cumples 50 años, pierdes 1% de masa muscular al año si no entrenas. Y puedes perder hasta 3% de fuerza al año. Wow. Y no lo tengo aquí, pero hay una curva, algún día vamos a tener dibujitos, pero hay una curva que dice que si tú empiezas a perder masa muscular a partir de los 30, 40, 50 y no haces algo al respecto, es decir, que vas perdiendo, ya llegas a los 80 sin poder caminar, por ejemplo. Pero si tú previenes esa pérdida de masa muscular a los 30, 40, 50, 60, a los 80 sigues estando funcional como persona. Claro. Entonces, para eso hay que entender algo que después de los 50 o 60, más que nada, hay 2 cosas que pasan. Primero, las personas suelen comer menos proteína. Mi abuela ahorita no quiere comer proteína, le cuesta masticar. Y ya hay personas más jóvenes que les cuesta comer proteína. Pero también, aunque coman suficiente proteína, existe algo que se llama resistencia anabólica. Que es que, por ejemplo, si yo como 20 gramos de proteína, me van a ayudar más al músculo que si un adulto mayor come 20 gramos de proteína. Claro. Y eso es increíble. O sea, que cuesta más. Le cuesta más. O sea, tiene que comer más por ende, pero come menos. Claro. O sea, que chuzo, es interesante. Entonces creo que ahí llegamos a la proteína, que para mí sí hay que suplementar proteína si tú no llegas a tu requerimiento diario de proteína. Claro. Y en verdad no quiero irme por nada específico. Creo que eso no está en discusión. Sí. Esperaríamos que ya vieron los episodios de proteína y todo lo demás. Y, o sea, esto... Hay que hacerle como un update. Sí. Yo estoy para hacerle un update. Bueno, yo encontré tantas cosas del inositol que en verdad deberíamos hacer un episodio solo de eso, ¿verdad? ¿De inositol? En algún momento, sí. Oh. ¿Qué te parece? No, dale, yo estoy. Es más, si alguien está ahí escuchando, comente si quiere el episodio de inositol. Y si lo votan más de 10 personas, lo hacemos como próximo episodio. Vale, pues. Yo opinando así ni te pregunté, ¿estás bien? Pero bueno, proteínas yo digo que no necesariamente voy a decirte que es proteína de whey, de suero de leche o no, es proteína. O sea que pueden ser proteínas lácteas, pueden ser proteínas de origen animal. Realmente es cómo logramos que comas o obtengas más proteína. Sea como sea. Ajá. Para lograr tus requerimientos. Pero si tienes una condición en los riñones, a un adulto mayor, la recomendación cambia y no vamos para allá. Pero bueno, yo creo que ahí, bueno, si quieren saber un poco más de proteína y saber cuánta proteína necesitan, voy a dar una pauta ahí. Yo tengo mi taller virtual de Aprende Todo sobre Proteína, donde aprendes a calcular proteína y en base a eso buscamos una solución fácil para que sepas medir la proteína sin tener que estar pesando todos los días, porque eso no va. Pero bueno, ¿qué otro suplemento mandarías? Yo tengo uno. ¿Para qué? Para sarcopenia o la falta de músculo funcional. Yo sé cuál vas a decir y Dale. es el único que se me ocurre, así que dilo tú, porque tú lo traíste. Dale. Ok, se llama el HMB o el hidroximetilbutirato. Y se ha demostrado que previene la pérdida de masa muscular porque es un metabolito de la leucina, que es el aminoácido principal para estimular la síntesis de proteína muscular y para reducir el uso de proteína muscular como energía. Se me quedó, pero yo tengo un dinamómetro que mide la fuerza de agarre. Y los estudios en adultos mayores del HMB se hacen como para aumentar la fuerza de agarre en adultos mayores y se ha demostrado. Creo que mucha gente lo conoce porque es el que está en el Ensure Advance. Ajá. Entonces, se recomienda de 1 a 3 gramos de HMB al día y el Ensure Advance ya tiene 1.2 gramos.
Sí, yo he llegado a hacer como un menjurje para mis adultos mayores. No tengo muchos, pero lo he llegado a hacer para esos que tienen la dificultad para comer o ya no se les antoja, pero se les siguen antojando cosas dulces, etcétera. A veces en vez de mandarles estos preparados que ya existen, compramos el HMB, compramos... Aparte. Ajá. El HMB mucho lo puedes encontrar unflavored y es un polvillo que se diluye súper bien en agua. Entonces, generalmente o se lo pongo a los aminoácidos esenciales o se lo pongo a su batido de proteínas. Depende de la necesidad. Y les va bastante bien porque muchas veces no quieren, como tú dices, ya no quieren comer. Entonces, logro meter las 3 cosas o las 2 cosas en el mismo recipiente y no les ocupa tanto espacio. O sea, es un muy buen suplemento. Por eso yo creo que está en ese producto que casi todos los doctores les mandan a los adultos mayores. O sea, es que Ensure Advance está por todos lados. Creo que mucha gente ni siquiera sabe del HMB, sino del Ensure Advance. Este dato yo creo que te iba a gustar y lo vi y decía que el Ensure Advance, el HMB es 20 veces más potente que la leucina. ¿Sí? Lo que equivale a 20 a 60 gramos de suplementación con leucina. Sin embargo, ¿por qué no vemos HMB por todos lados? Porque la leucina tiene beneficios para la síntesis de proteína muscular, como recomendamos en los aminoácidos, y es más barata. Claro. Entonces, si es más barata, ¿por qué te dirías esto? Pero como aquí estamos hablando de cantidad de comida que pueden tolerar los adultos mayores, vamos por lo que es más pequeño y es más útil. Claro, ¿no? Y aparte lo que tú dijiste, o sea, si hay resistencia anabólica hay que darle con todo. Con todo. Sí. Y eso es súper común. Exacto. Creo que terminamos ahí con la sarcopenia. Pasamos entonces al hígado, que me gustaría hablar de eso, y es cómo recomendamos cosas para hígado graso, que lo vemos bastante. Hay 2 tipos así básicos, el alcohólico y el no alcohólico. Obviamente nos vamos a enfocar en... Esas cosas las tienen que ir a ver a un gastro. O sea, si ya te hicieron un fibroscan y diste hígado graso así fuerte, esto de vuelta, empezar por suplementación es empezar a construir la casa por el techo. O sea, no se empieza así. Entonces, obviamente si la raíz del hígado graso tiene que ver con resistencia a la insulina, entonces ir a la raíz del problema es lo óptimo. Sin embargo, a mí me gusta, como ya lo dije, atacar por todos los frentes. Entonces, generalmente cuando el paciente viene con hígado graso, yo les recomiendo extracto de cardo mariano o silimarina, que es o sea, así se llama el extracto de cardo mariano. Seguramente lo han comprado en algún momento, milk thistle. En las farmacias hay de grado farmacológico, por ejemplo, en Panamá se vende Simepar y ya vienen las dosis recomendadas y es un protector hepático. Ayuda, aparte que lo protege, ayuda a regenerar parte de lo que puede dañarse, ¿no? Exacto. Creo que las células es lo que estás buscando ahí, como elevar, o sea, mejorar la producción de células del hígado que te protegen el hígado. Hay que entender que cuando hay hígado graso no alcohólico, el hígado está inflamado y está oxidándose. Es decir, el exceso de grasa corporal, tanto en obesidad como en hígado graso, está generando algo que se llama peroxidación, que es como, bueno, se está oxidando, se está dañando, por decirlo así, o se está envejeciendo. Y sepan que cuando una célula se oxida, se muere. O sea, eso es lo que tienen que saber. Por eso los doctores cuando tienen hígado graso te mandan una vitamina que es antioxidante fuerte, que es la vitamina E. Y yo la veo bastante. Creo que lo hablamos que no, tal vez hay veces que lo vemos y a veces que no. Alguna vez no lo mandan. Últimamente veo que no lo mandan tanto. Y eso me llama la atención, no sé por qué. Habría que ver con algún gastro, la verdad. Pero sí lo he visto. Y es importante que sepan que la dosis y el tiempo es clave. O sea, ellos te ponen, no voy a decir la dosis, ellos te ponen una dosis específica para ti y te ponen, toma esto por tantos meses, normalmente 3, 4. No significa que porque te mandaron eso para el hígado graso es que ese es forever. No, porque la vitamina E en exceso se vuelve oxidante. O sea, que es lo contrario que quieres. O sea, que no lo tomen por mucho tiempo. Claro, aparte de que sepan que la vitamina E es liposoluble, o sea, que tiene un almacén en el cuerpo y se va a acumular. Sí. O sea, y hay una hipervitaminosis que está asociada al exceso de vitamina E. Yo me enfocaría en recomendar a esa persona que ya terminó su tratamiento de 3, 4 meses con vitamina E que le manda el doctor, en que coma alimentos con vitamina E. Claro. Que están el aguacate, aceite de oliva, almendras. Y bueno, ya estás como no atacando el problema de raíz, pero mejorando tu alimentación. Ya nada más estás manteniendo el almacén, digamos. Totalmente de acuerdo. Al final, yo siempre me pregunto, como que, ¿tienes hígado graso no alcohólico? Eso me lleva en el consultorio a la pregunta. ¿Tienes resistencia a la insulina? O sea, ¿por ahí empieza el hígado graso tuyo?
de la persona que tienes enfrente, claro. Exacto, sí. Y yo digo que, es que como cualquier condición tiene una etiología multifactorial, no es una sola cosa. Entonces a mí no me molestaría abordar también la resistencia a la insulina si es que la persona todavía no lo tiene en sus exámenes de sangre, como lo dije anteriormente. Eso no quiere decir que por ahí no viene, ¿me explico? Entonces Sí. a mí me gusta como hacer prevención. Si ya la persona tiene hígado graso, yo no quiero contribuir a eso. A la acumulación. Desde qué sé yo, con un paciente que quizás no tiene buen metabolismo de los azúcares, o se le sube mucho la insulina, o tiene picos de glucosa, preferiría también abordar eso todo al mismo tiempo, ¿por qué no? Sí. He visto también evidencia en cúrcuma, omega, pero creo que es más principal otros. El omega, ahí volvemos entonces a lo mismo que los Sí. triglicéridos, ¿no? Que Sí, bueno, y eso lo dijimos en el episodio anterior. Bueno, lo dije porque al final mi conclusión y la razón por la cual yo sigo mandando omega 3 es porque yo sé que la dieta debe tenerlo. sí. Y no lo comemos. Y al final debe tenerlo porque el omega 3 funciona como un antiinflamatorio en el cuerpo. Exacto. Entonces aquí me voy a la recomendación que sí he visto de médicos en la receta, Ajá. que muchas veces dice bajar de peso. Y en este caso sí lo respeto un poco más que tal vez en otros casos que van directo y que hay que bajar de peso y ya. Ajá. Porque sí se ha demostrado que la única manera de bajar la inflamación, que muchas veces viene el hígado graso por tener un exceso de grasa corporal, es bajando 5 a 10% de tu peso corporal. Ajá. Y se empieza con el ejercicio ahí también. Sí. Entonces, es interesante que yo creo que todo lo que hemos visto tiene un factor de ejercicio. Sí, es el mejor suplemento el ejercicio. Sí. Wow, increíble. Sí. Entonces yo creo que pasamos a otra parte que es el estreñimiento. Ah. A mí me gusta hablar de estreñimiento. Qué raro. A mí me gusta... Dale. Sí. Me gusta hablar de estreñimiento porque creo que nos dice cómo estás o dónde estás. Sin embargo, hay muchos peros allí. Muchos. Ajá. El estreñimiento no solo viene por una deficiencia nutricional. Por eso quería mencionarles los criterios de diagnóstico de Roma 4 para diagnosticar constipación. Y hablaba de que debe haber 2 o más de las siguientes condiciones. Ajá. Por ejemplo, menos de 3 idas al baño por semana. Muchas veces creemos que tenemos esto porque solamente tenemos ese criterio. ¿Ves o sea, esto es diagnóstico, ¿no? Que es diferente a necesitas más fibra, necesitas ir más veces al baño para tener una salud óptima a nivel intestinal. Hablaba de que debes tener sensaciones de evacuaciones incompletas en una de cada 4 idas, o sea, que sientes que te falta, además de que no vas. En la escala de Bristol, que es la escala de cómo se ve, si estás en la escala 1 a 2, en una de cada 4 evacuaciones, que es cuando son como bolitas, eso es un problema y ya es parte del diagnóstico. Tener que hacer esfuerzo para ir al baño en una de cada 4 evacuaciones, o sea, no tiene que ser en todas para tener un diagnóstico de esto. Y, importantísima, que esta te va a gustar, se debe descartar primero que no haya intestino irritable. Ajá. Porque Claro. puede haber estreñimiento por intestino irritable y las otras condiciones pasan por tener intestino irritable, Ya. no al revés. Bueno, interesante ahí simplemente para darlo. Pero al final para mí, si tomas agua todo el día, comes suficiente fibra, haces ejercicio, comes suficientes grasas, ahí es donde hay que considerar otras cosas. Claro. Si alguna de estas 4 te faltan, bueno, esas son las bases para ir al baño. O sea que Claro. no, pero creo que en mujeres se ve bastante. Sí. Es increíble. También hay una cosa adicional que yo he observado que probablemente no esté ahí. Y es que entre la ovulación y la menstruación hay como aumenta la progesterona, el tránsito intestinal disminuye. Entonces, digo, no le pasa a todas por igual, pero puede haber un momento en el que estés como más estreñida que antes, como que vayas menos veces y luego te viene la regla y te da diarrea. Porque hay un bajón de progesterona y como que el tránsito se acelera. Entonces, si esto es lo que te pasa a ti, probablemente no puedes utilizarlo para diagnosticar constipación. O sea, no por eso eres constipada, sino que tiene que ver con el ciclo menstrual y es una dificultad añadida que tenemos las mujeres. Sí, porque es increíble. Porque, Las ajá. mujeres, la cantidad de estreñimiento que ven las mujeres es impresionante. Entonces, adicional a lo que mencionaste, tenemos que descartar si no te pasó porque empezaste una dieta, porque también pasa, o si porque estabas entre la ovulación y la menstruación. Claro. También el tema del reflejo, que es como que cuando
muchos niños como que se aguantan para ir y se acostumbran a aguantar para ir, el reflejo anal, que es como cuando sientes que tienes que ir, se va perdiendo. Ajá. Y llegas a una edad mayor, ya como que te puedes ir encima, o sea, puedes defecarte encima, o puedes no saber cuándo tienes que ir. Claro. Yo tuve durante la pandemia un grupo de gente que tenía constipación que le fue súper bien. Podían ir al baño de lo más tranquilos porque supongo yo que la hora que les daban ganas de tener su primer bowel movement lo tenían a la hora que ya estaban en el trabajo. Entonces, esa fue mi conclusión, como que o sea, estas personas están pudiendo ir al baño ahora porque están en su casa. O sea, que no se están aguantando. Claro. Wow. Entonces, eventualmente como que volvieron a recuperar ese reflejo y en vez de aguantárselo iban a la hora que querían ir y listo. Sí, 100%. Obviamente eso pues tiene que ver con las circunstancias, ¿no? 100%. Sí. Yo trabajo mucho con casos de divertículos y diverticulitis y he visto casos donde analizo todo con el doctor y he visto como que el único que se me ocurría era que se aguantaba. Y era dije, no, es que estoy muy ocupado en el trabajo y me estoy aguantando para ir al baño. Y yo dije, o sea, quedé en shock cuando fue, dije, eso es lo único que veo. Porque iba bien al baño, comía alto en fibra, hacía ejercicio, tomaba suficiente agua, no tenía historial familiar. Ajá. Y era como... Y dije, ¿por qué? Y eso fue lo único que pude ver. Bueno, también es muy nervioso, acuérdate, que tiene mucho que ver con estrés y todo lo demás. Yo he tenido también pacientes que al agregar más fibra se estreñen más. Sí, sí. Y muchas veces cuando eso sucede, pues yo lo que hago es que les quito el gluten. Porque cuando la persona es sensible o intolerante al gluten, muchas veces se estreñe. ¿Me explico? Entonces, como que me resuena, como que me hace ruido que empezaste a comer más pan con fibra y entonces te fue peor, ¿sabes? Sí. O empezaste a agregar más pasta con fibra porque ¿qué es lo que tratas de hacer? Como que al agregar fibra, sí, yo generalmente cuando le pido a un paciente que agregue fibra, yo le pido que agregue más vegetales y frutas. Yo no soy de las que les voy a pedir que agreguen más cáscaras. Por ejemplo, lo que tú dijiste, que tú agregas más lentejas, me dijiste. Okay. Ajá. Porque, no sé, porque tengo mucha gente con colon irritable y eso, y como que las lentejas no le van muy bien. Entonces siempre trato como que de que lo agreguen con frutas y vegetales más que con cascaritas. Sí. Pero cuando ellos optan por agregar más cosas integrales, y yo veo que la persona se estreñe más, después de que ya hemos abordado que tome la cantidad de agua necesaria, Sí. entonces quito el gluten. Ahí me pongo a pensar cuál es el huevo y la gallina. O sea, dije... O sea, porque puede ser una intolerancia al gluten secundaria que ya venía inflamada y por eso, o sea, y está estreñido. O sea, que el estreñimiento hizo que se volviera intolerante o al revés. O sensible, ajá. O sensible, sí, no vamos a saber. Sí, no, es interesantísimo. Creo que nos vamos entonces a los suplementos antes de este mega brief. Que un suplemento que se ha visto que funciona full para ir al baño es el psyllium. Y es importante aclarar que hay varios tipos de suplementos o de fibras para ir al baño, y la que buscamos para ir al baño es la fibra. Ya no se habla de insoluble o soluble, sino de fermentable o no fermentable. Y esta es la no fermentable, porque pensando en el intestino irritable, en el IBS. No queremos darle más gases a alguien que está estreñido por IBS. Entonces, el psyllium, tomando 15 gramos al día, seguramente te va a ir al baño. Pero les doy un dato. Si compran metamucil o psyllium, yo recomiendo más el metamucil porque sabe a naranja. El psyllium natural, horrible. Pero eso agarra la textura de una gel en 3 minutos. Entonces yo les digo, tómalo con agua fría, apenas lo mezclas te lo tomas. Claro. Porque si esperas 5 minutos queda súper espeso y apenas entra a tu boca es como que muy espeso. Y queda como un puré y tú no quieres eso, tú quieres que eso pase en tu intestino. Claro. Y eso es como lo que hay. Y los que vienen en pastillitas. Los del psyllium. Ajá. La dosis no llega. Da. Tendrías que meterte 10 pastillitas. Es como el inositol. Vemos Ya. las pastillas, recomendamos 2 a 4 gramos y las pastillas son de 8 600 pastillas. miligramos. Ajá. Exactamente. Vale, Eso ya. pasa con muchos suplementos, en verdad. Sí, porque ya sabemos por qué. Psyllium sí lo he visto en metamucil en gomitas y en niños lo he usado bastante. Pero sirve en gomitas. Sirve en gomitas. Bueno, No sabemos, ¿no? tiene psyllium, tiene lo que estoy buscando y es la única manera que se lo toman. Sí, ni modo. Sí. ¿Qué haces? Uno hace lo que puede con lo que tiene. Sí, 100%. Hay otro que me gusta educar bastante, para ya cerrar esta parte, son probióticos. Ok. Sin embargo, aquí hay varias fuentes, ¿no? Cuando hablamos de probióticos, yo no soy de decir probióticos. Necesitas probióticos. Yo creo que eso es un error. Sí, es un error. Porque hay tantos probióticos, o sea, pero tantos, y tantos no estudiados. Creo que lo vimos en el congreso ese, que eran como que el 99% no se había Sí, estudiado. Una yo locura así. salí y que todavía no sé nada. Ajá, exacto.
Pero sí hay unos, y no es como que el otro día se lo dije a un paciente. El que yo recomiendo para el estreñimiento es el Lactobacillus reuteri, creo que era PTAATC Específico. 2475, algo así, no lo estoy cuteando. Y mira lo específico que fue eso. O sea, así debemos comunicar a través de eso. No es que los probióticos ayuden a quitar el estreñimiento. Ese se ha demostrado, y hay otro que es Bifidobacterium lactis, también se ha demostrado. Pero ¿cuál? Y ahí nos complicamos la vida. Entonces yo no soy de recomendar esto, y el que recomiendo solo es ese que te digo que tiene un código específico, y eso en verdad solo lo recomiendo si yo lo estoy mandando en mi consultorio. No lo recomendaría aquí. Claro, no, yo soy peor, o sea, en el sentido de que a mí me preguntan de probióticos y yo no tengo pelos en la lengua para decir que yo no sé nada de probióticos. O sea, de verdad me cuesta. He ido a summits, he ido a charlas, hay un probiótico para cada condición del cuerpo. Hay un probiótico para la uveitis, o sea, hay un probiótico para cada cosa. Entonces, yo pienso que las personas que hablen de cepas específicas y probióticos tienen que haber estudiado esa vaina específicamente. Debe ser una especialidad. Y como yo no la tengo, entonces prefiero... Pero es que no existe. Exacto. Oficialmente no existe. Pero por eso, y tampoco es que me meto, necesitaría todas las horas de mi día y más para poder estudiarlo en mi propio tiempo y aparte poder encontrar la información que uno no sabe dónde la encuentras también. Entonces, la verdad es que no me gusta hablar de cosas que no sé, así que siempre les digo que le pregunten a su gastroenterólogo. En la Universidad Europea de Madrid hay una especialidad en microbiota intestinal y probióticos, se llama. ¿Sí? Y ellos mismos la aclaran. Dije, esto no es una maestría oficial, sino que es de la universidad solamente, porque esto no es una teoría todavía. No, o sea, exacto. No es una ley, como dicen. O sea, no está demostradísimo. No sabemos. Sí. Entonces, es interesante estudiarlo, pero por eso, este que te digo, el Lactobacillus reuteri, que es el que se encuentra en el Glutapac, sí se usa a nivel hospitalario por eso mismo. Sí, no, y hay otros que se usan que los mandan, ¿cómo se llama? El de la enterogermina. No recuerdo. Es otro lactobacillus, si no me Pero equivoco. no se usa para estreñimiento. No. Este se usa para la diarrea. Y hay otro que se usa, que se lo mandaron a Lev una vez, que viene en no me acuerdo el nombre, por ahí lo busco y te digo. Porque, bueno, serán que esos son los 3 que se usan porque ya tienen los estudios. No creo que van a hacer todo un suplemento farmacológico, de grado farmacológico, si no tienen la evidencia suficiente. No, y ahí nos ponemos, si lo pensamos como empresa, qué difícil para una empresa estudiar probióticos. Claro. Porque debes perder años para que después diga que no sirve. Sí, que no sirve. Ahora salió también la quermancia, por ejemplo, que está relacionada, con obesidad, etcétera. Todavía no sabemos nada. Sabemos que hicieron un par de estudios, es emergente. No sabemos realmente. Entonces, hay una gran probabilidad de que estés botando tu plata. Sí. Y antes de mandar probióticos, ¿tú no recomiendas como consumir alimentos fermentados? Dije kimchi. Ajá, ese tipo de cosas. No, Pasa que en Panamá es difícil como de conseguir. Por ejemplo, la kombucha, yo no la mando porque no sé si tiene azúcar o no. O sea, ¿me entiendes? Para fermentar necesitas azúcar. Entonces, no sé, la verdad. Sí, tiene que tener. Entonces, si voy eventualmente a mandar probióticos, como no sé nada de cepas específicas, yo sí sé que las personas necesitan, igual que el omega 3, necesitan tener alimentos fermentados en su dieta en algún momento. Entonces, siempre trato como que decirles si fuera en algún momento a recomendar un probiótico que lo consigan en la comida. Sí, me gusta decir eso que dices porque yo no lo considero en mi día a día y tal vez tengo que agregarlo a mi explicación en el consultorio de que, hey, considera fermentados si te gustan. Claro. Yo creo que lo quiero porque los sabores son fuertes y no todo el mundo los quiere. Entonces, yo pienso que la barrera de entrada es grande. Claro. Entonces, por eso no lo recomiendo, pero yo creo que tengo que mencionarlo. Sí. Y esta semana tuve 3 pacientes que me dijeron, dije, ahora estoy con el kimchi y estoy yendo como nunca. Claro. O sea que si estás escuchando esto, prueba fermentado. Claro, pero con colon irritable... No sé si funciona. Y consigo menos. Pero bueno, entonces pasamos el tema de estreñimiento e hígado para irnos a la última parte, bueno, de las últimas partes del corazón o de la salud cardiovascular. Que me gusta ir con el tema de los triglicéridos elevados, que es un tema que, en parte, cuando ves la recomendación del endocrino o del gastro, muchas veces dice ir a nutrición. Sí. Y los mandan a ver, porque puede ser que haya que bajar tu peroxidación, o sea, bajar de peso. Claro. O puede ser que hay que ver el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, y ver si hay una resistencia a la insulina. Pero por eso para mí es como que hay que evaluar el caso. Bueno, yo te puedo decir mi experiencia en la época más fit de mi vida. Hace como 10, 12 años, 15 años.
yo tenía como 16% de grasa. O sea, para que tengas una Wow. visual. Ajá, hacía crossfit, tú sabes. Y yo tenía los triglicéridos bien altos. ¿Y qué era? Bien altos. Al final saqué la pastilla anticonceptiva y se me quitó. Pero no sin antes haber intentado todo. Incluido lo que me dijo mi doctor en ese momento, I quote him, me dijo, antes decíamos que para poder bajar los triglicéridos necesitabas necesitabas hacer ejercicio y corregir la dieta. Ahora decimos ejercicio y omega 3. Así me dijo. Y ahí yo tomaba 6 cápsulas omega 3 al día. Y no bajaba. Y yo nada más lo veía subir. Ese fue mi caso. En mi caso, bueno, yo era intolerante a esa pastilla anticonceptiva, definitivamente, porque la dejé en diciembre y en abril ya los tenía en 78. Wow, de perfecto. 300 y pico. Qué O locura. sea, I kid you not. Entonces, en mi caso sí era como algo así, pero igual, probablemente lo que me hacía que se me suba era mucho más poderoso que el omega 3 Sí, en sí, ese sí. momento. Pero, o sea, háblame Wow. de las diferencias, ¿no? Y por eso seguimos hablando de que Claro. hay que ver con el médico, porque es que, Claro. o sea, yo con mi conocimiento de nutrición no hubiera llegado a esa conclusión. ¿Sí me explico? Como que no es que vamos viendo eso, dije, analizando cada medicamento que toma el paciente. Claro. No, no, no. Ujú. Eso Es no muy difícil, es eso muy no así. difícil. Y creo que yo voy a echar un cuento de esta semana que yo me fui a hacer el perfil lipídico. Y cuando me regresaron los exámenes, estaban los triglicéridos en 166. Y yo, como yo sé que uno está sesgado cuando uno analiza lo de uno, yo se lo mandé a Eti. Dije, ¿qué opinas? Ella dije, ¿qué cenaste? yo lo leí, eso fue por WhatsApp, pero yo lo leí así. Fue así. ¿Qué es no este man? Yo había comido liviano, pero en verdad, bueno, me comí una carne de hamburguesa alta en grasa, obviamente. No alta en grasa, pero con grasa. Y los 3 días fui a hacerme el examen otra vez, pero me cené una ensalada de pollo. O sea, como que algo bien light. Y salieron en 105. Pero antes que nada, dilo Dale, bien. dale, Me dale. dijiste, voy a repetírmelos. ¿Qué crees que va a cambiar? ¿Y qué te dije? Los Te triglicéridos. dije, solamente los triglicéridos. Y efecto, soy Claro que bruja. Sí, sí, sí. No, eres genia. Pero bueno, suplementos para triglicéridos, hablamos del omega 3, que se ha hablado de eso, solo que para mí ya los cardiólogos no opinan que ese es de los principales, o sea Claro. que ya nosotros no lo recomendamos, o sea que nosotros Sí, nosotros tampoco. no queremos que pienses que a punta de omega 3 se te van a bajar los triglicéridos. No, no. O sea, Sí. no tengas la falsa sensación de que lo estás arreglando con omega 3. Eso es todo. Y la dosis que se ha visto que baja hipertrigliceridemia son 4 gramos de EPA y DHA al día, no 4 gramos de omega 3. Ajá. 4 gramos de EPA y DHA, que normalmente, por ejemplo, en una famosa de Life Extension, por ejemplo, son 8 pastillas al día. Sí. Yo me tomaba 6 gramos. No quieres ni saber. O sea, y hay un efecto secundario que seguramente Eti tenía, y qué pena. No lo tenía. No lo tenía. No, yo compré una buena marca. No hacía Eructos. que lo devuelvas. Sí. Aparte que, bueno, gracias a Dios no tengo reflujo ni nada de Erupto con olor a pescado. eso. Terrible. Qué pena. Pasamos entonces de hipertrigliceridemia a hipercolesterolemia, principalmente colesterol LDL elevado. ¿Y cuál sería nuestra primera recomendación? Para el LDL elevado, en dieta no. No va al doctor. Claro. Nada, yo ya... Sí, por eso. No, LDL elevado y mal elevado y mucho tiempo elevado, tienes que Y ir hay a que... tantos factores genéticos involucrados y de estilo Sí. de vida también, pero hay que ver más cosas y nosotros Claro. no vamos por ahí. Yo tenía antes un protocolo que yo mandaba, que yo no soy doctora, así que yo no puedo mandar más nada. Y digo, después de abordar el tema de la dieta y el ejercicio, eso ya está. Les daba un protocolo que era con red yeast rice, más cúrcuma, había algo más, ¿Berberina? No. y cocudies. Cocudios. Esas 3 cosas juntas era lo que yo mandaba. Que hay evidencia y no tengo duda. Solo que... Le funcionó a uno de mis pacientes. Y porque yo creo que le funcionó porque fue súper estricta. El protocolo es estandarizado y tienes que usar X cantidad varias veces al día. Entonces, no es práctico. Es como lo que te dije de la berberina. O sea, si no te lo puedes tomar 3 veces al día, no da el mismo resultado que si te lo tomas todo junto. Sí, no es lo mismo 3 veces al día Ah, que 1500 uno. miligramos al día. Exacto. No es lo Entonces, yo creo que le funcionó porque lo hizo al pie de la letra, pero casualmente hace poco regresó y ya viene con la estatina que le mandó el doctor, porque la realidad es que tiene un efecto, pero tampoco es que... No, como y no la está estatina. el compuesto que se llama monacolin K, Ujú. que es como el compuesto principal del Red Yeast Rice, no está estandarizado en los suplementos. O sea que
tú no sabes si el que dice 500 cuánto tiene de Sí, ese no estás tomando compuesto. nada, quizás. Entonces no tiene sentido mandar algo que Claro. no es estandarizado, de verdad que sí. Hay algo que sí es en alimentos y no de suplementos que ayuda para esto, para el colesterol elevado, y eso sí te lo puedo decir con confianza, y es seguir una dieta mediterránea y seguir una dieta vegana. Que sí se ha visto que la gente tiene menores niveles de colesterol LDL. Pero estás hablando de gente con genética para hacer colesterol Claro, o gente... Ajá. o sea, lo que quiero decir es que hay esos estudios poblacionales de que este tipo de poblaciones tienen eso menor. Esos estudios no se hacen en Panamá primero que nada. O sea, que no hay el factor latino involucrado en, en estas dos recomendaciones. Simplemente es lo que se ha visto. O sea, que aquí hay que ir al cardiólogo porque para mí esto es algo que hay que ver clínicamente. No es Claro. algo que hay que... O sea, Claro. verlo poblacionalmente, la verdad. Bueno, cuando vienen los pacientes con el LDL muy alto, tipo 150 o más, y tienes muchos factores de riesgo, yo soy nutricionista, así que tengo que abordar la parte de la nutrición. No vaya a ser que vaya al cardiólogo y yo quede mal porque no le he hecho la dieta. Claro. Pero lo mando una vez a su médico de Sí. confianza porque hay un... Ya lo dijimos aquí cuando tuvimos al cardiólogo que fue invitado aquí. Él habló de el poder en porcentaje que tienen las estatinas para bajar el LDL y el colesterol y el porcentaje que tiene la dieta. O sea, si está muy alto, me da pena, pero con la dieta solo no va a bajar. 100%. Y creo que ahí es demasiado clave esto porque sí puede bajar con la dieta y sí puede subir con la dieta. Es decir, un alto consumo de grasas animales, dejando a un lado el huevo, porque ese no es el que lo sube, sino grasas animales como la grasa de las carnes rojas, que es Ajá. súper de la chuleta, el aceite de coco, que tenemos un Sí. episodio del aceite de coco donde hablamos de que sí es un aceite que sube el colesterol LDL, por ende nosotros no recomendamos aceite de coco. Principalmente esas dos cosas son las que suben el LDL a nivel alimentario, Exacto. pero a nivel genético hay muchas otras cosas. Exacto. Y no vamos a pelear con la genética. O sea, uno hace lo mejor que puede, pero esa es la materia prima también, ¿no? Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, que ya fue al cardiólogo, seguramente ya le mandaron estatinas o lo que consideró el cardiólogo, ¿mandarías algún suplemento unido? Sí, la coenzima Q10. Ujú. Cuéntanos. Y antes de decirlo, entiendan que cuando un cardiólogo les manda estatinas, él ha considerado el beneficio versus el riesgo. Porque muchos me dicen, no la quiero tomar porque los efectos secundarios de tener el LDL alto son mucho peores que los efectos secundarios que te puede traer la estatina. O sea, de verdad, cuando un cardiólogo te manda la estatina es porque en verdad el beneficio excede el riesgo. Entonces yo mando CoQ10 porque el mecanismo de acción de las estatinas bloquea la producción de colesterol, pero también bloquea la producción de CoQ10. Y la CoQ10 es un antioxidante súper importante para la comunicación entre células y obtención de energía. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar si es un suplemento que existe? Las dosis son bajas, generalmente 200 miligramos. Siempre le digo a mi paciente que empiece con 100 y que lo utilice de día, porque en teoría afecta la forma en que tu cerebro obtiene energía. ¿Ves? Entonces, nada, si usas estatinas, debes usar CoQ10. En mi libro. He Pues. visto como que a veces puede mejorar como los efectos secundarios, o sea, como algunos efectos secundarios de las estatinas. En algunos casos, pero ¿Sí? no en todos, sí. Pero bueno. Si vas a tener síntomas o no de deficiencia de CoQ10, lo dudo. Sí, sí. Porque no saben, o sea, cuáles son los síntomas. Pero en verdad, si sabemos que el cuerpo necesita CoQ10 para tantas funciones, y yo sé también que la estatina bloquea su producción, vamos, Claro. o Sí, sea, lo no hay necesito. duda. Es como lo del omega 3 que dices. Exacto. Falta en la dieta, hay que meterlo. Exacto. Me encanta, me encanta. Creo que hemos tocado los principales que consideramos. Quiero dar como dos más que son como extras, porque para mí no son principales. Ya esos fueron los principales que nosotros podemos hablar como con más evidencia y claridad. Ya los demás, si hay doctores que te han mandado otras cosas, seguramente es por temas clínicos más específicos Exacto. que son su especialidad. Pero, por ejemplo, algo que yo conecto mucho es con atletas. Y hay estudios de atletas, por ejemplo, con el omega 3, que una dosis alta de EPA y DHA, también como 3 gramos al día, con la comida para evitar eso de los eructos, si te pasa, eso es un dato, puede ayudar a disminuir dolores articulares. Sin embargo en mayúscula,
Si tú tienes algún dolor en la rodilla, en la cadera, en el codo, en el hombro, ve al fisioterapeuta y al ortopeda. No estés tomando omega 3 en un podcast que te dijeron, un podcast de nutrición. Yo lo digo porque sí he visto hasta que lo han recomendado, pero el origen es lo más importante en cualquier lesión de las articulaciones. No es que tomaste colágeno para las articulaciones, glucosamina y omega 3. No. La plata de esos tres, ve e inviértela en un fisioterapeuta. Ve e inviértela en una cita con el ortopeda. Pero ahorita que lo mencionaste, yo leí un estudio hace tiempo, me llamó full atención, porque en ese tiempo yo atendía atletas de Ironman y no sé qué. Y era un estudio que se hizo en atletas de Ironman. Y midieron la inflamación post carrera en el grupo control y en el grupo que tuvo la intervención. Y era un menjurje así de quercetina más extracto de té verde y omega 3 en ciertas dosis que ahorita no recuerdo, pero eran las tres cosas. Y efectivamente comprobaron, porque tenía un tercer grupo con el ibuprofeno, y comprobaron que ese menjurje tenía los mismos efectos en inflamación postcarrera que el ibuprofeno sin los efectos secundarios. ¡Oh, wow! Sí, y bueno, al final fue un estudio pequeño, no era un estudio con una muestra gigantesca. Ajá. Leí eso y me voló la cabeza y lo puse en todos mis race day plans de ahí en adelante para atletas de endurance, así, de larga ahorita que viene el duración. reto del indio, para ese tipo de cosas. Eso y meterse en hielo. Ok, está cool. Me encanta. Otro que he recomendado antes y lo estudié mucho en su momento cuando trabajaba en una empresa de suplementos, que es el Vitex Agnus Castus, se llama, o el Chase Tree o el Chase Berry Extract, que es como yo lo conozco. O sea, esto es algo que creo que si hay evidencia, y yo obviamente no te puedo decir si funciona o no, pero hay personas que lo han tomado y me han dicho que les ha funcionado también. O sea, que hay evidencia y hay evidencia clínica de casos específicos. Y empírica. Esto ayuda a mejorar los síntomas del síndrome premenstrual. Principalmente, bueno, en general, no necesariamente algún síntoma específico. 150 a 260 miligramos al día. Insisto, yo no sé. O sea, obviamente. Digo, creo que ese resultado se ve en mujeres sin ovario poliquístico. Probablemente. Sí, claro. En mujeres con ovario poliquístico dan muy buenos resultados en síndrome premenstrual y en general el inositol. Es que el inositol va... O sea, yo creo que hemos hablado también, o sea, como que si hay un suplemento brutal es ese. Sí, o sea, yo era una persona que necesitaba 5 enantiums cada ciclo. 5. Wow. 2, 2, 1 por ahí. ¿Estás tomando inositol? Desde hace bastante tiempo estoy tomando el inositol en las dosis correctas y ya no uso ni uno. Yo no sé aguantar dolor. A mí, me duele algo, me dan las drogas. O sea, ¿me entiendes? De una vez. Y tengo bastantes meses desde que empecé a usar 4 gramos que ya no me pasa. ¿Estás en 4 gramos? Sí, pero como yo tengo ovario poliquístico, yo no puedo decirte que hay a cualquiera, no sé. Sí. No, pero me llama la atención. Sí, estoy en 4 gramos. Que digas tu dosis aquí. Ok. ¿Hay algo más, algún otro suplemento o condición que te gustaría tocar el día de hoy? No, Como yo creo que abordamos todo, ¿no? Seguramente faltó algo, pero eso no es nuestra área. O sea, si hay algo que faltó es porque consideramos que hay alguna especialidad, algún médico que va a tocar esa área. Claro. Entonces creo que es importante que aclaremos de nuevo. No tocamos nada de estrés, ansiedad, porque para mí eso es un tema psicológico. Exacto. Que hay que tocar en terapia psicológica con un especialista, definitivamente. Entonces creo que en conclusiones que doy de este episodio que me ha gustado, y puede ser un poco técnico en algunas partes, en verdad. Sí. Pero yo creo que igual, si yo me puse técnica, tú hiciste una traducción. Si tú te pusiste técnico, yo hice una traducción. Exacto. Igual si algo no se entendió, escríbanlo aquí y de una vez lo vamos explicando. 100%. Y vamos a hacer puedo decirlo, que vamos a hacer las pruebas de episodios más cortos, respondiendo cosas más específicas, como el del inositol, que si les llama la atención que hagamos un episodio de inositol, en verdad Es podemos corto, hacerlo. ¿no? Eso no hay que hablar 1 hora de inositol. No. Bueno, se puede, pero no lo vamos a hacer. No. No, mentira, no. Entonces, creo que en conclusiones a mí me gusta decir que al final, si tienes alguna condición particular, ve al doctor. Esa es tu conclusión casi siempre. Sí. Pero es verdad. Pero es que sí, es verdad. Otra es, haz ejercicio. Sí. Haz ejercicios. Vimos la primera condición, metabolismo de carbohidratos, sarcopenia, que es la falta de músculo. Hay que hacer ejercicio. Hígado graso, hay que hacer ejercicio. Colesterol, hay una parte que involucra hacer ejercicio. Yo lo voy a decir. Dale. Yo lo voy a decir. No hay salud sin ejercicio. No. No existe salud sin ejercicio. Ya. Eso es todo. Gracias. Otra que quiero decir, conclusión, es hay que comer más fibra. En general,
ya sea si tienes estreñimiento o no, porque hablamos de la fibra, tanto para el metabolismo de los carbohidratos como para el estreñimiento, pero en general la fibra es salud. Ese tema de que las frutas tienen azúcar y le tienes miedo, hay una parte que está pegada en redes que es esa. Le tengo miedo a la fruta, pero también digo que la microbiota intestinal es lo más importante. ¿Sí o no que está esa contradicción? Claro, sí. La gente que dice, la microbiota intestinal es lo más importante, pero quita la fruta. Y es que Sí. las frutas son de las principales fuentes de fibra que van a ser el prebiótico, o sea, el alimento para las bacterias de tu intestino, Así es. que se llaman probióticos. Sí, oye, pero sabes que yo hace un rato busqué los impactos glicémicos de la fruta estándar, del tamaño de una fruta. Los impactos glicémicos son de moderados a bajos, si te comes una fruta. O sea, ¿de dónde vino esto? No me preguntes. Sí. ¿Qué es lo que pasó? No te vas a comer una piña entera. Te vas a comer un kiwi o una mandarina o una naranja o una manzana. Los impactos glicémicos Sí. son moderados. O sea, Sí, y creo que se está normalizando demasiado. Como que hoy tuve una paciente y me decía como que, no, yo no como una rebanada de piña porque esa es la fruta con más azúcar. ¿de dónde salió eso? Ajá. O las uvas, que tienen un montón de azúcar. No, o sea, yo ahí lo tengo en uno de mis posts. No me acuerdo el nombre, la cantidad, pero yo puse ahí el impacto glicémico de X cantidad de uvas y eran un montón. Y el impacto glicémico no pasaba de moderado. Sí. Creo que se normalizó, o sea, es mi opinión, se normalizó hablar de cómo responde el azúcar en sangre en el cuerpo al comer ciertos alimentos en personas con diabetes, como si no fueran, o sea, como si fueran personas sin Claro. diabetes. Sí, no, y tienen que saber que las frutas en general tienen un tipo de azúcar que se llama fructosa, que no pasa a la sangre directo, tiene un paso intermedio y tienen que convertirse en glucosa y eso retrasa el impacto del azúcar de la fruta en tu azúcar en sangre. Entonces, recuerden bien, si van a comer fruta y es una pieza de fruta, probablemente están safe, 100%. ¿sabes? Y tiene mucha fibra. Buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que antes, ya para terminar, no suplementen con 1000 cosas a la vez, nuevas al menos, y no empieces por este episodio. Si no has visto nuestros episodios anteriores de suplementos, el segundo, que es el anterior a este, creo que Es más básico. vale la pena que empieces por ese y no por este. Aunque bueno, te lo estoy diciendo al final. Ya lo terminaste, pero hubiera valido la pena que empezaras por ese. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Y si están en Spotify, nos dan 5 estrellas. Y si están en YouTube, presionen suscribirse para seguir viendo episodios como este. Chao.